Muy bien, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga a todos en esta hermosa tarde. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque Él nos da la vida y nos da este día santo, y en esta tarde estamos todos juntos para aprender de la palabra de nuestro Dios. Estoy seguro, hermanos, que hasta este momento hemos aprendido bastante. Y no dudamos que esta lección que vamos a desarrollar el día de ahora, hermanos, será de mucha bendición para cada uno de nosotros. En esta oportunidad, hermanos, corresponde estudiar la lección número 3 de esta gran cadena profética que estamos desarrollando. Y la vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 10. Ahí lo vamos a encontrar. En esos 10 versículos vamos a estar estudiando en esta hermosa tarde. Pero antes, hermanos, quiero que hagamos un breve resumen. Siempre me gusta hacer un breve resumen de lo que fue la lección pasada. En la lección número 2, hermanos, Dios mostró un sueño. ¿A quién le mostró el sueño Dios? Al profeta Daniel. Y Daniel veía, dice Daniel capítulo 7, Daniel veía en sus visiones que los vientos combatían ¿en qué lugar? En el mar. Y que 4 bestias salían ¿de dónde? Del mismo lugar que era el mar. Ahora, hermanos, a la misma vez vamos a ir formando o vamos a ir armando nuestra cadena profética. Hermanos, estos temas que estamos viendo son de suma importancia para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Hermanos, vamos formando la cadena. En primer lugar, salía del mar una bestia que era como un león. ¿Y a quién representaba el león? A Babilonia. Entonces Babilonia viene siendo nuestro primer eslabón de la cadena profética. Como segunda bestia, Daniela describe que era como un oso. ¿A quién simbolizaba el oso? A los medos y a los persas. Entonces nuestro segundo eslabón sería los medos y los persas. La tercera bestia que surgía del mar era como un leopardo. ¿A quién simbolizaba el leopardo? ¿A qué reino? A Grecia. Muy bien, entonces Grecia viene siendo nuestro tercer eslabón de la cadena profética. Y después, ¿qué pasó? Dice Daniel que la cuarta bestia era una bestia espantosa y ¿qué más? Y terrible. Pero que a esta bestia, hermanos, Juan la describió como un dragón. ¿Y quién era esa cuarta bestia? El Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano viene siendo nuestro cuarto eslabón de la cadena profética. Ahora, después de muchos años de estar el Imperio Romano, ¿qué pasa? ¿Qué pasó después de un tiempo? El Imperio Romano se dividió en ¿cuántos? 10. ¿Se acuerdan que aquella bestia tenía cuántos cuernos? 10. Tenía 10 cuernos. Exactamente en el año 476 después de Cristo, el
el Imperio Romano se dividió en 10 naciones que hoy conforman lo que es los países de Europa Occidental. Entonces, nuestro quinto eslabón viene siendo los 10 cuernos. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué sigue después de los 10 cuernos? Después de los 10 cuernos, decía Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Y a quién, hermanos? Por medio de la historia comprobamos que solamente hay un poder que cumple con todas las características. ¿Y qué poder era este? Era Roma papal, o el sistema papal, o el papado romano, que viene siendo lo que era una unión ¿de qué? De iglesia y Estado. Se levantó en el año 538. Ahora, ¿cuántos recuerdan cuánto tiempo iba a actuar este cuerno pequeño? 42 meses, 3 tiempos y medio, 3 años y medio, que viene siendo tiempos y medio tiempo. ¿Cuántos días mencionamos que había en los 3 años y medio? 1260 días, pero empleando, hermanos, el principio bíblico de día por año viene siendo 1260 ¿qué? Años. Ahora, entonces, empezó en el año 538 y al 538 le sumamos 1260 años. Esto nos lleva exactamente hasta el año 1798 de la historia de la humanidad. Nos hemos movido desde el año 600 antes de Cristo y nos vamos a mover hasta el año 1798 después de Cristo. Y ahí nos quedamos. Y la pregunta era, ¿qué le sucedió a este sistema en el año de 1798? Y eso es lo que vamos a descubrir en esta hermosa lección que vamos a desarrollar en esta hermosa tarde. Al principio, hermanos, de esta cadena profética, señalamos que por medio del método historicista nos daríamos cuenta en qué parte de las profecías nos encontramos. Y eso es lo que descubriremos en esta lección. En qué parte de la historia estamos o en qué parte de las profecías estamos en nuestros días. Hasta este momento hemos analizado profecías que ya se cumplieron. Pero a partir de este estudio vamos a ver profecías que todavía no se han cumplido, pero tendrán su fiel cumplimiento, tal y como lo dice la palabra de nuestro Dios. Amén. No obstante, hermanos, debemos recordar que si bien estas profecías nos dicen qué es lo que acontecerá en el tiempo del fin, no nos dicen cuándo exactamente sucederá. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no especular más allá de lo que nos dicen las profecías. Las profecías del Apocalipsis tienen 2 propósitos prácticos: enseñarnos a vivir hoy y a prepararnos para lo que viene en el tiempo futuro. Ahora, hermanos, todos juntos nos vamos a dedicar a estudiar esta lección número 3, lo cual extiendo una cordial bienvenida a todos a esta lección número 3, que la hemos titulado Una bestia que sube del mar. Así que abramos la palabra del Señor
en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1, y vamos a leer los 10 versículos que vamos a estar estudiando en esta hermosa tarde. El libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 10. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios de la manera tal y como está escrita. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, el que vio subir del mar, Juan, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos que tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a ¿qué? A un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de ¿qué? Como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y ¿qué más? Y grande autoridad. Versículo 3 dice: y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, ¿qué pasó? Fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5: también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, ¿qué pasa? Va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pueden tomar sus asientos, y hemos leído 10 versículos de este maravilloso libro de Apocalipsis, capítulo número 13. Dios, hermanos, le reveló este gran libro del Apocalipsis, o también conocido como el libro de la revelación, a su siervo Juan, en la isla de Patmos, según él mismo lo describe en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 9, donde había sido desterrado por el imperio romano por causa de ser fiel a la palabra de Dios. Ahora, hermanos, Juan recibió estas visiones por el poder maravilloso de nuestro Dios. Juan fue el hombre que Dios escogió para mostrarnos a cada uno de nosotros estos mensajes proféticos que son de vital importancia en nuestra vida cristiana. Hermanos, al parecer no decimos, bueno, ¿qué nos quiere dar a entender estos 10 versículos que leímos? Así, a simple vista, sería difícil lograr a entender. Pero vamos a desglosar estos 10 versículos para darle una explicación detallada para que podamos entender de una manera sencilla, práctica, el mensaje de Dios para esta hermosa tarde. Hermanos, este capítulo 13 de Apocalipsis amplía con muchos detalles la guerra del dragón y la mujer del capítulo 12.
El capítulo 2, hermanos, si leemos el versículo 17 de Apocalipsis capítulo 12, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de su descendencia. Pero hay unas características bien importantes. ¿Y cuáles son esas características de esta iglesia? Los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, hermanos, el capítulo 12 termina diciendo que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. En este capítulo 13, hermanos, encontraremos dos bestias, símbolo de dos poderes que se aliarán o que se juntarán con el dragón en su lucha contra Dios y contra sus santos. Ahora, hermanos, empecemos a descifrar a esta primera bestia. Empecemos el recorrido en esta hermosa tarde para darnos cuenta, hermanos, a qué poder representa esta bestia. No olvidemos, hermanos, y lo vuelvo a recalcar, que todo lo que estamos viendo es simbólico. No olvidemos ese detalle. Todo lo que estamos estudiando es simbólico. Algunos símbolos ya los estudiamos. No sé si ya se dieron cuenta que hay símbolos repetidos en esta lección número 3. Como por ejemplo, hermanos, encontramos una bestia. ¿Qué simboliza una bestia? Eso ya lo estuvimos estudiando en la lección número 2. Y mencionamos en Daniel capítulo 7 y versículo 23 que una bestia simboliza ¿qué cosa? Un reino o un poder que se levantará en el desarrollo de la historia de la humanidad, según Daniel capítulo 7 y versículo 23. ¿Qué simboliza una bestia en profecía? Un imperio, un reino que surgirá en el transcurso o en la historia de la humanidad. También, hermanos, nos podemos preguntar ahora, ¿a qué poder representa esta bestia? Hermanos, las características son muy claras. En la lección número 2 mencionamos algo muy importante. No sé si se recuerdan que estuvimos mencionando lo que era el paralelismo que había en estas profecías. ¿Y qué era el paralelismo? El paralelismo era, hermanos, expresar dos veces la misma idea, pero con diferente ¿qué? Con diferentes símbolos. Y eso lo comprobamos en la lección número 1, hermanos. La estatua que vio Nabucodonosor en el sueño, los reinos venían representados por medio de ¿quién? Por medio de metales. Y en el capítulo 7, hermanos, Daniel vio a estos reinos simbolizados por ¿qué cosa? Por animales. Diferentes símbolos expresando la misma idea, pero con diferentes símbolos. Y a la verdad descubrimos mediante la palabra del Señor que ambos símbolos representaban el mismo poder. Por ejemplo, el oro simbolizaba lo mismo que el león, que era al imperio de Babilonia. Y en sí, hermanos, nos fuimos detallando esa hermosa enseñanza que estuvimos estudiando anteriormente. Ahora, hermanos, esta bestia que Juan ve subir del mar es el mismo poder del cuerno pequeño que estudiamos en la segunda parte de la lección número 2. Solamente, hermanos, que Juan en esta oportunidad lo describe como una
bestia. Y nosotros estudiamos en la lección número 2 que Daniel lo describió como un cuerno pequeño, diferente símbolo, pero representando al mismo poder. ¿A quién representaba el cuerno pequeño? Al sistema papal o al papado romano. Entonces quiere decir que esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 y versículo 1 representa lo que es el sistema papal o el mismo cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. No hay duda alguna que representa al mismo poder. Pero ahora, hermanos, ¿qué simboliza el mar? No sé si se recuerdan qué simbolizaba el mar. En la lección pasada también vimos este símbolo. ¿El mar qué simbolizaba? Muchedumbre de gente, lugares sumamente poblados, según Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15. Eso representa lo que es el mar. Lugares sumamente poblados, muchedumbre de gente, naciones que están sumamente, hermanos, pobladas. Ahora la pregunta sería, ¿el papado romano se levantó en lugares sumamente poblados? Pues déjeme decirle que sí. Claramente que sí, porque no sé si ustedes se recuerdan, hermanos, el papado vino a ser, o en cierto sentido tomó, hermanos, la continuidad del Imperio Romano. No sé si se recuerdan, cuando el último emperador fue destronado, ¿quién tomó el trono del emperador? El obispo de Roma. Entonces, en cierto sentido, hermanos, el papado vino a tomar el lugar del Imperio Romano. Ahora, hermanos, la Biblia nos presenta, y no sé si ustedes se dieron cuenta, la Biblia nos dice que el dragón le dio su autoridad y su trono ¿a quién? A la bestia. En primera instancia, hermanos, el dragón representa ¿a quién? A Satanás. Pero en el capítulo 12 de Apocalipsis, hermanos, encontramos que el dragón se paró, se puso enfrente de la mujer para devorar o para matar ¿a quién? Al niño que estaba ¿por qué? Por nacer. O sea, Satanás ahora en segunda instancia estaba obrando a través de ¿quién? A través del Imperio Romano. Entonces podemos entender y podemos deducir, hermanos, que en una segunda instancia el dragón simboliza a lo que es el Imperio Romano. Entonces con esto le hallamos un poco de sentido a la expresión que dice el dragón le dio su trono y su autoridad. Porque el dragón en segunda instancia viene siendo lo que era el Imperio Romano. Y ahora cuando cayó el último emperador, el papado tomó el liderato en Europa occidental y en toda Europa durante 1260 años mediante el decreto imperial de Justiniano, que lo hacía o que lo coronaba como cabeza de todas las iglesias, tanto del occidente como también del oriente de aquel dicho lugar. Entonces, en segunda instancia, hermanos, podríamos decir el dragón, o sea, el Imperio Romano le dio su trono y le dio su autoridad a la bestia, que es el papado. No sé si vamos comprendiendo hasta este momento. Ahora, hermanos,
¿Cómo describe Juan a esta bestia? ¿No les parece, hermanos, algo sorprendente? Ahora Juan describe a esta bestia que sube del mar, que es semejante a ¿qué dice? Es semejante a ¿qué? A un leopardo. Sus pies son como pies de ¿qué? De oso. Y su boca es como boca de ¿qué? De león. Hoy yo les hago la pregunta: ¿se acuerdan ustedes dónde aparece esta bestia que Juan menciona en este momento? Amén. En Daniel capítulo 7. Entonces, hermanos, vemos que hay una conexión entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. Juan describe a esta bestia que era semejante a un leopardo, pero tenía los pies como pies de ¿qué? De oso, y que su boca era como boca de león. Lo que Daniel vio y escribió o describió en 4 bestias que se levantaron en el mar, Juan ahora está contemplando estas bestias en un solo poder. Ahora nos preguntamos por qué o qué explicaciones podemos dar a esto. Hermanos, quiero poner un ejemplo para que tengamos una mejor comprensión de esta parte. Hermanos, y el ejemplo que vamos a poner en esta hermosa tarde será de la siguiente manera. Unos jóvenes están recién casados y tienen proyectado ser padres y madres de familia. Y le piden a Dios que les dé esa bendición de poder ser padre y madre de familia. Y cuando pasa el tiempo, hermanos, después del embarazo viene lo que es el nacimiento de aquel niño o de aquella niña. Y cuando el padre ve la niña o el niño, se le queda viendo y dice: este niño heredó mi nariz. Luego dice: heredó el color de los ojos de su abuelo. Y por último dice: heredó un lunar que tenía su bisabuelo. ¿Qué está haciendo este padre de familia? ¿Está describiendo a quién? Está describiendo a su hijo, pero hermanos, en lo principal está haciendo referencia a que heredó algo en su cuerpo, en el cuerpo del niño, heredó algo de su familia, o mejor dicho, heredó algo de sus antepasados. Amén. No sé si me lograron comprender. Amén. Ahora, ¿qué nos quiere decir esta parte que Juan dice? Esta bestia es como un leopardo y tiene pies como de oso y tiene además una boca como boca de león. Si seguimos el ejemplo, hermanos, nos quiere dar a entender que esta bestia heredaría algo de sus ¿qué? De sus antepasados. El leopardo, ¿a quién simbolizaba? A Grecia. O sea, nos quiere dar a entender que este sistema heredaría algo de quién? De Grecia. Tenía como pies de oso. El oso representaba ¿a quién? A los medos y a los persas. Quiere decir que este sistema heredaría algo ¿de dónde? De
de los medos y los persas. Y por último dice que este sistema tiene una boca como boca de león. El león representaba ¿a quién? A Babilonia. Quiere decir que este sistema heredaría algo de quién? De Babilonia. Por eso es que Juan lo describe de esta manera. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué heredó? ¿Qué heredó este sistema papal de aquellos reinos que sucedieron antes de él? Hermanos, la historia nos dice que Roma papal o el papado de Babilonia, hermanos, adquirió el culto. No sé si ustedes se recordarán que la Biblia menciona a una reina del cielo. Está en Jeremías. Hermanos, este culto, esta característica, el sistema papal la heredó. Babilonia, hermanos, tenía un culto a la diosa llamada Semiramis, que era conocida mayormente como la reina del cielo, y que en el transcurso en los diferentes imperios fue conocida con diferentes nombres. Y cuando llegó el papado al poder, hermanos, María vino a tomar este culto pagano que se hacía a la diosa llamada la reina del cielo. Un culto completamente ¿qué? De origen pagano, y que ahora se disfraza en María, haciendo creer que María es ¿qué? Es la reina del cielo. ¿Ven de dónde vino esta creencia de la reina del cielo? Vino de allá de Babilonia, de una diosa conocida como Semiramis. Ahora, de Medo Persa, hermanos, Roma papal tomó el culto de adoración en el día del sol, o el domingo, el antiguo culto persa conocido como el mitraísmo, que dedicaba el primer día de la semana a la adoración del dios Mitra o el dios Sol. De Grecia y de Roma incorporó el sistema de imágenes e invocación de los santos, los que ellos llaman supuestamente santos. Entonces, hermanos, se cumple esta característica. Hemos logrado comprender esta característica. Amén. Que Juan la describió como un leopardo, como un oso, y que tenía como boca de león, haciendo referencia que este sistema heredaría algo de los imperios antes de ellos. Ahora, hermanos, otro detalle muy importante, y no sé si ustedes se han dado cuenta, que Daniel 7 menciona estas mismas bestias, pero en diferente orden. No sé si ustedes ya se dieron cuenta. Ayúdenme. Daniel capítulo 7 mencionaba qué bestia en primer lugar. El león. Luego mencionaba a quién. Al oso. Luego mencionaba a quién. Al leopardo. Luego mencionaba a quién. Al dragón o a la bestia espantosa y terrible, y luego mencionaba que a esta bestia le salían 10 cuernos, y después mencionaba que salía un cuerno pequeño. Pero si ustedes han leído aquí, está como algo invertido. No sé si ya se dieron cuenta, porque Juan menciona primero, vi una bestia que tenía ¿qué? 10 cuernos, y que esta bestia era semejante a ¿qué? A un leopardo.
y que tenía sus pies como de oso, y que tenía su boca como boca de ¿qué? De león. No sé si ya se dieron cuenta que lo menciona invertido el orden. Ahora nosotros podemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué Daniel lo menciona en un orden y por qué Juan lo menciona en otro orden? Hermanos, la explicación es esta. Cuando a Daniel se le fue dada esta profecía, la profecía empezaba ¿cómo? A cumplirse. ¿Estaba hacia dónde? Hacia el futuro. Y ahora cuando Juan escribe, ya han pasado 3 reinos. Porque Juan está viviendo bajo ¿qué reino? Bajo el imperio romano. Ahora Juan está parado, podemos decirlo, en medio de esta cadena profética. Porque cuando Juan escribe esta profecía que le fue revelada por el poder de Dios, Juan está viviendo en el imperio, bajo la autoridad del imperio romano. ¿Qué reinos cayeron? Cayó el leopardo, Grecia. ¿Cayó quién? El oso, Medo-Persa. ¿Cayó quién? El león, Babilonia. Volvamos aquí al centro. ¿Qué faltaba que se cumpliera de la profecía? Faltaba que se cumpliera la división del imperio romano, los 10 cuernos que aparecen en esta bestia. Y faltaba que se cumpliera el surgimiento del cuerno pequeño o de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Otra vez vuelvo a preguntar, no sé si me lograron entender. Hermanos, Daniel lo menciona para el tiempo del futuro, y cuando Juan lo escribe ya se había cumplido una parte y ahora faltaba que se cumpliera lo restante, que era que el imperio romano se dividiera en 10 cuernos y que después de los 10 cuernos se levantara la bestia o el cuerno pequeño y gobernara por 1260 años. Entonces podemos decir que Juan en cierto sentido estaba como en medio de esta cadena profética. Está viendo hacia atrás y está viendo hacia el futuro. Ahora, hermanos, ¿por qué decimos que el sistema papal es este poder representado como la bestia aquí en Apocalipsis 13 y también es el mismo poder del cuerno pequeño? Solo veamos las acciones que hace esta bestia. La primera acción la encontramos en el versículo 7 de Apocalipsis 13. Y nos daremos cuenta que la bestia de Apocalipsis 13 hace o desarrolla las mismas acciones del cuerno pequeño. Ahora el versículo 7 dice: y se le permitió hacer guerra ¿contra quiénes? Contra los santos, ¿y qué más? Y vencerlos. Yo pregunto, ¿el cuerno pequeño hacía esta misma acción? La hacía. Daniel 7:25 nos dice: y a los santos del Altísimo quebrantará o perseguirá. Ahora, esta bestia hablaba blasfemias. Ahí mismo en el versículo 5 dice: también se le dio la boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Hasta ahí dejemos. Hoy yo pregunto, ¿el cuerno pequeño hablaba blasfemias contra Dios? Sí, hablaba blasfemias contra Dios. En Daniel 7:25 nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, o hablará blasfemias contra Dios.
Y a través de la palabra, hermanos, descubrimos que era una blasfemia. Y el primer significado de una blasfemia era que un hombre pretendiera ser ¿quién? Ser Dios. Y que también un hombre tuviera la pretensión de perdonar el ¿qué? Los pecados. Estas son blasfemias según el significado que le da la palabra de nuestro Dios. Y descubrimos mediante investigaciones que este sistema dice tener al representante de Dios en la tierra, ¿sí o no? ¿Lo descubrimos? ¿Sí o no? Sí lo descubrimos. Y que también este sistema dice tener el poder para perdonar el ¿qué? Los pecados. Y hermanos, y vimos información histórica que nos hacen creer verdaderamente que este sistema papal cumple con dichas características. Y la otra característica, hermanos, es que esta bestia actuaría el mismo periodo de tiempo. Aquí Apocalipsis, hermanos, lo cataloga que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y en Daniel 7, hermanos, 25 dice que serán entregados en sus manos tiempos y medio tiempo, que viene siendo 3 años y medio y que suma 1260 días o años, empleando el principio bíblico de día por año. Ahora, hermanos, podríamos decir nosotros, al parecer, no es el mismo periodo de tiempo, porque Apocalipsis dice 42 meses y Daniel dice tiempos y medio tiempo. Déjeme decirle, hermanos, que en verdad es la misma cantidad o es el mismo periodo de tiempo. Solamente, hermanos, multipliquemos 42 meses y mencionamos que los meses del calendario bíblico traían ¿cuántos días cada mes? 30 días. Entonces solo multiplique 42 por 30 y le va a dar como resultado 1260 días y 1260 años en profecía. Entonces, hermanos, deducimos que es el mismo periodo de tiempo de gobernabilidad, tanto del cuerno pequeño como de la bestia de Apocalipsis 13. Entonces deducimos con seguridad que esta bestia, hermanos, es el mismo poder del cuerno pequeño que representa al papado romano. No hay duda alguna. Por más que aquellos quieran buscarle nombre a esta bestia, no lo podamos hacer si no utilizan el método historicista para estudiar estas profecías. El método historicista, hermanos, es el mejor método para estudiar estas profecías. Ahora, hermanos, en el estudio pasado mencionábamos algo muy interesante, y era que cada lección que vayamos estudiando nos ampliaría más información. Y hermanos, eso es lo sorprendente, eso es lo maravilloso, porque cada lección nos ha venido ampliando información, nos ha venido, hermanos, ampliando detalles que la lección anterior no nos daba, pero que ahora la lección número 3 nos ampliará muchísima información. Ahora, hermanos, vamos a ver qué es la información que se nos va a agregar a este estudio, a esta gran cadena profética. Surge la pregunta, ¿qué le sucedería a la bestia? En el versículo 10
En el versículo 10 de Apocalipsis 13, nos dice la palabra del Señor: si alguno lleva ¿en qué? En cautividad, ¿qué tiene que hacer? Va en cautividad. Y si alguno mata a espada, ¿qué pasó? A espada debe de ser muerto. Ahora, hermanos, esta expresión, no sé si a ustedes les suena algo parecido a unas palabras que dijo el Señor Jesús. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Cuando Pedro sacó la espada y le cortó ¿el qué? La oreja. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo Jesús a Pedro? Vuelve tu espada ¿a qué? A tu lugar. ¿Por qué? Porque todos los que tomen la espada, a espada ¿qué tiene que ser? A espada deben perecer. Una sentencia, hermanos, clara y contundente que nos da la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, debemos preguntarnos: ¿será que el papado o este sistema usaba la espada para matar a aquellos que no quisieran someterse a las enseñanzas de la iglesia? Sí. Claro que sí. Este sistema, hermanos, tomó la espada para poder matar a todo aquel que se levantara en contra de este sistema, a todo aquel que estuviera enseñando otra doctrina que no fuera la doctrina que enseñara la iglesia de ese entonces. Ahora, hermanos, en el versículo 3 nos dice y nos amplía algo muy especial. En el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas, ¿como qué? Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué le iba a suceder a este sistema? Le iba a ocurrir una herida de muerte. Ahora, hermanos, nosotros nos preguntamos: ¿será que una de sus cabezas recibió la herida mortal, o en sí sería el sistema o la bestia que recibiría la herida mortal? En el versículo 14 nos da esta respuesta. En el versículo 14 dice, nos habla aquí de otra bestia que subía de la tierra. Pero, hermano, dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de ¿quién? En presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan ¿qué? Que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de ¿qué? De espada. ¿Pero qué pasó? Y vivió. Ahora, ¿quién recibió la herida mortal? Una cabeza de la bestia, o en sí la bestia o el sistema. Claramente, hermanos, la palabra de Dios nos dice que quien recibió la herida mortal fue la bestia directamente. Ahora, hermanos, dice la palabra del Señor que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de ¿qué? De espada. Ahora, hermanos, en la palabra de Dios encontramos dos entidades que tienen espada. Una entidad, hermanos, es la iglesia, tiene una espada, ¿sí o no? Y la otra espada, hermanos,
la tiene el poder civil o el Estado. Pero estas dos entidades, hermanos, las dos entidades que poseen una espada son la iglesia y el Estado, pero no son espadas que se usan de la misma manera. Son espadas, hermanos, completamente diferentes. La espada de la iglesia, ¿cuál es la espada de la iglesia? Amén, la palabra de Dios. En Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? Que es la palabra de Dios. Ahora la pregunta sería, hermanos, esta espada que le pertenece a la iglesia, ¿tiene la facultad o tiene, hermanos, la autoridad de ordenar la muerte de una persona? No tiene la autoridad. Por eso dije que estas dos entidades tienen entonces una espada cada uno, pero se usa de manera diferente. Hermanos, y la otra espada, ¿a quién le pertenece? Le pertenece al poder civil o al poder del Estado. En Romanos, vámonos a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. El libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Vamos a leer. Dice: sométase toda persona a las autoridades, ¿quién? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, ¿qué? Han sido establecidas. ¿Se acuerdan ustedes aquel versículo que dice que Dios es el que pone y quita reyes? Amén. Entonces, hermanos, nos sigue diciendo el versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el ¿qué? Al que hace el bien, sino ¿a quién? Sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Ahí viene el consejo: haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿qué pasa? Ahí sí teme, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no en vano lleva ¿qué? Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace ¿qué cosa? Lo malo. ¿A quién le pertenece esta espada de Romanos capítulo 13? Al Estado o al poder civil. Hermanos, el poder civil usa esta espada para poder castigar violaciones del Código Civil. Por ejemplo, hermanos, el Estado tiene toda la autoridad que si usted se pasa un alto o si usted se pasa un semáforo en rojo, el Estado tiene la autoridad, o sea, la espada es la autoridad que tiene el Estado. El Estado tiene la autoridad de imponerle ¿qué cosa? Una multa. ¿A quién le gusta pagar multa? A nadie nos gusta pagar multa. Pero a veces por ir rápido pasamos el alto y cuando acordamos viene una policía, una patrulla policial detrás de cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, el Estado también tiene la autoridad que si una persona es asesina, mata a una persona, el Estado tiene la autoridad de meter a esta persona a la cárcel, ¿sí o no? Tiene la autoridad. Y en algunos países, hermanos,
incluso se ha aplicado lo que es la pena de muerte para criminales muy peligrosos alrededor del mundo. Ahora la pregunta sería, ¿la espada del poder civil tiene la facultad o tiene la autoridad para poder ordenar a muerte o poder ejecutar a muerte a una persona? Claramente sí la tiene. Ahora, hermanos, el papado, hermanos, no es que tiene ejércitos, no es que tiene armas, pero, hermanos, logró y logrará cumplir sus objetivos buscando el apoyo de los poderes que de los poderes civiles de esta tierra para poder imponer su religión como lo fue allá en la Edad Media. Ahora, hermanos, durante los 1260 años el papado se le montó encima a los gobiernos de Europa y los usó para poder perseguir a los que no estaban de acuerdo con su religión. Es decir, hermanos, la iglesia hacía el juicio. Por ejemplo, a Juan Hus, el del que estuvimos hablando la vez pasada en la lección 2, a Juan Hus la iglesia lo citó para hacer el juicio. Y la iglesia, hermanos, lo condenó por herejía. Y lo condenó que Juan Hus tenía que ser muerto vivo en la hoguera. Pero tenía la iglesia de poder dar muerte a alguien, tenía la iglesia el poder para dar muerte a alguien. La espada de la iglesia tenía la autoridad para dar muerte a Juan Hus. No. Pero es ahí donde entraba ¿qué? El poder civil. Es decir, la iglesia hacía el juicio, lo condenó a morir vivo en la hoguera, y el Estado ejecutaba la acción que la iglesia le había dicho que hiciera. O sea que el Estado civil prácticamente estaba diciendo: ¿qué hacemos con este? La iglesia le decía: mátalo, y el Estado civil lo desaparecía rápidamente. Ahora, hermanos, la pregunta es lícito que estas dos espadas estén unidas? No puede estar unida. La espada de la iglesia y la espada del poder civil no puede, hermanos, y nunca debe unirse. Hermanos, si ustedes se acuerdan, el mismo Jesús reconoció los dos reinos cuando dijo: dada a César lo que es de César, y a Dios, ¿qué pasó? Lo que le pertenece a Dios. Entonces el César estaba representando lo que era el poder civil, y Dios estaba representando a lo que es el reino espiritual. Ahora, hermanos, podemos preguntarnos: ¿cómo obtuvo la espada el poder civil? ¿Cómo obtuvo el papado la espada del poder civil? Hermanos, en el año 533 nos recordamos que Justiniano ordenó o decretó que ahora el obispo de Roma ocuparía el trono, y que se le daba ¿qué cosa? La espada del poder civil para imponer a la fuerza sus creencias. Y a partir del año 538
el papado, hermanos, usó al poder civil para cumplir sus objetivos. Ahora, hermanos, todo lo que hemos mencionado de que este sistema tenía en sus manos el uso de las dos espadas, tenemos que comprobarlo, ¿sí o no? Tenemos que comprobarlo, que este poder tenía en su mano, hermanos, la acción de las dos espadas, tanto la espiritual como la religiosa. Y en el año 1302, el obispo de Roma o el Papa, se le conocía, estaba al frente de este sistema, el Papa Bonifacio VIII. Y hermanos, él escribió en una carta o en una, se le conocía también como bula papal, una carta hecha propiamente por el papado. Y en esta carta, hermanos, esta información está abierta, usted la puede buscar en Wikipedia, que es un lugar bastante confiable para estas informaciones. Decía, hermanos, esta bula papal, dice: sabemos que en la iglesia y bajo su poder, ¿cómo decía este papa? Hay dos espadas. ¿Cuántas espadas le pertenecen a la iglesia? ¿Dos o una? Una nomás. Pero este papa decía: sabemos que en la iglesia y bajo su poder hay dos espadas. ¿Y cuáles eran esas dos espadas? La espiritual y la temporal. O sea, la religiosa y la temporal se refiere al poder civil. Pero dice, pero la una debe de emplearse para la iglesia y por mano del pontífice, que era la espada de la iglesia. Y dice ahí algo más. Y la otra, que era la espada temporal, se debe de emplear ¿para quién? Para la iglesia y por mano de los reyes, según que el orden y el permiso de quién? Del pontífice romano. Luego es necesario que una espada esté sujeta a la otra. Esto es, la temporal o la civil tiene que estar sujeta a la espada de la iglesia. Es interesante esos datos históricos que encontramos. O sea, hermanos, este sistema acepta que durante este tiempo, hermanos, bajo su autoridad tenía el uso de las dos espadas, civil y religiosa. Ahora, hermanos, ¿cuándo recibió la herida mortal? Que nos habla Juan capítulo 13 y versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahora, ¿en qué año? No sé si se recuerda. ¿En qué año comenzó este poder a dominar? En el año 538 después de Cristo. Ahora, ¿cuándo recibiría la herida mortal? Para que se cumpliera la profecía, hermanos, la herida mortal tenía que cumplirse al final del periodo de gobernabilidad de este sistema. No podía cumplirse a la mitad, porque entonces la profecía no se hubiera cumplido. Entonces indica que esta herida mortal, hermanos, que la recibió exactamente 1260 años después. Empezó en el año 538 y a 538 le sumamos 1260 años, nos lleva hasta el año 1798 de la historia de la humanidad.
Ahora sigue de lo interesante. ¿Qué pasó en el año 1798? Hermanos, la profecía nos indicaba un evento muy importante que iba a suceder. Y era, hermanos, que este sistema lo he titulado La caída del papado. Hermanos, en la historia nos manda hasta el año 1798 a un evento, hermanos, conocido como la Revolución Francesa, comandada y dirigida, hermanos, por Napoleón Bonaparte. Y hermanos, este hombre se levantó para quitarle al papado el uso de la espada del poder civil y acabar con las fechorías y todo lo que este sistema había hecho por tantos años. Y dice la historia, hermanos, encontramos que el 10 de febrero del año 1798, Napoleón Bonaparte, hermanos, mandó a su general Luis Alexander Berthier, miembro del ejército de Napoleón Bonaparte, a conquistar los diversos estados italianos. Y finalmente, hermanos, en todo ese desarrollo que tuvo la Revolución Francesa, finalmente Luis Alexander Berthier llevó cautivo al Papa reinante, que era el Papa Pío VI. Luis Alexander Berthier lo llevó cautivo a Francia, a un pueblo llamado Valence. En el año de 1798 terminó toda la autoridad del gobierno papal. Y en el año 1799 el Papa Pío VI falleció preso en Francia. Hermanos, es interesante y por eso me gusta, hermanos, buscar la historia. ¿Qué nos dicen los historiadores acerca de lo que estaba surgiendo en el año 1798? Por eso, hermanos, que nosotros somos historicistas. Y dicen algunos historiadores, dicen, el papado estaba ¿cómo? El papado estaba extinto. Y no quedaba, ¿qué cosa? Ni un vestigio de su existencia. Y de todos los poderes católicos romanos o aquellos países que aceptaron esta religión, ninguno levantó un solo dedo para defender al Papa Pío VI. La ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice. Su pontífice estaba ¿cómo? Estaba muriendo en tierras extranjeras. Y ya se había dado el decreto por Napoleón Bonaparte que no se permitiría la elección de un sucesor. Otro escrito dice, las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de ¿qué? Estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Y este último dice, el papado había sufrido su más profunda ¿qué? Humillación. Y parecía estar como parecía estar como aniquilado, destruido totalmente. La revolución le suministró una herida. ¿Ven, hermanos? La profecía decía que este podía recibir una herida ¿qué? Mortal. Y estos historiadores dicen, la revolución le suministró una herida que según parecía
no quería sanarse sino hasta finales del siglo XX. Hermanos, la historia es muy bonita. Dice, el papado había sufrido una herida o había sufrido una humillación, y la incertidumbre era que si el Papa Pío VI sería el último pontífice romano. Había una incertidumbre. Había, hermanos, la muchedumbre pensaba y decía en su mente, ¿será este el fin de la dinastía papal? ¿Ven cómo la historia y la profecía van de la mano? Amén. La historia, hermanos, es, como lo dije en la lección pasada, la historia es una aliada de las profecías. Ahora, hermanos, nosotros podemos decir, pero si el papado sufrió una herida mortal, ¿por qué existe la iglesia? No sé si se habían preguntado eso. Y eso, hermanos, nos hace ir a la siguiente pregunta. ¿Qué significó? Porque quiero aclarar esto. ¿Qué significó la herida mortal? Hermanos, la herida mortal que recibió este sistema no significaría que la iglesia dejaría de existir como iglesia. No sé si me entendieron lo que dije. La herida mortal, hermanos, no significó que la iglesia dejaría de existir como iglesia. Porque ustedes ven, después del año 1798, la iglesia siguió funcionando. La iglesia siguió funcionando, hermanos, abiertamente. Entonces, ¿qué significó? Hermanos, lo que significó esta herida mortal es que a este sistema papal, el gobierno francés le quitó la espada del poder civil. Eso significó la herida mortal. La iglesia siguió funcionando como iglesia, nada más. En el año 1798, lo que se le quitó a la iglesia fue la espada del poder civil. Después del año 1798, el papado era incapaz de usar la espada del poder civil para perseguir a los que no aceptaran sus doctrinas. Ahora, hermanos, hablemos de la siguiente parte. La cautividad de la bestia. El versículo 10 decía, si alguno lleva en cautividad, tiene que ir a qué? Tiene que ir a cautividad. Ahora, ¿qué explicación le podemos dar a esta parte? Muchos hermanos pensamos, y yo también pensé en algún momento, hermanos, que esta parte se refería exactamente cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia. Pues, hermanos, estudiando diferentes, investigando información, he llegado a una conclusión, que esta parte tiene algo más importante que eso. Recordemos, hermanos, en primer lugar, que la bestia de Apocalipsis 13 no representa a un papa en particular. La bestia no representa a un papa en particular, sino que la bestia representa ¿a quién? A un sistema
que reinó por 1260 años. Ahora, siguiendo esta explicación, hermanos, nos da a entender que en sí el sistema iría ¿a qué? A cautividad. ¿Cómo así? Nos preguntaremos. Hermanos, mientras el Estado le suministraba al papado la espada para imponer sus prácticas, el papado estaba libre y estaba vivo, ¿sí o no? Y en el año 1798, cuando Luis Alexander Berthier le dio la herida mortal a este sistema, hermanos, se le quitó el apoyo del poder civil. Y ahora, hermanos, la espada que el papado usó, esa espada le dio la herida mortal, y a partir de ese momento el papado quedó herido y todo este sistema fue a la cautividad. Un ejemplo, hermano, fácil y sencillo, nos muestra en Apocalipsis 20 acerca del milenio. Y nos dice que Satanás estará en esta tierra por ¿cuánto tiempo? Por 1000 años, y que será atado con una cadena simbólica. ¿Por qué? Porque en ese momento no queda ningún ser humano en esta tierra. Entonces, hermanos, y sabemos que Satanás actúa por medio de ¿quién? Por medio de los reyes de la tierra. Y en este momento, hermanos, de los 1000 años, Satanás quedará preso o quedará en cautividad, porque no tendrá el apoyo de las personas, porque quedará completamente solo y desterrado. O sea, prácticamente Satanás entraría en un cautiverio. Pero ahora, hermanos, después de los 1000 años, ¿qué pasa? Sucede la segunda resurrección. Y ahora sí Satanás tiene cómo respaldar, y dice la Biblia que buscará hacer la última guerra ¿contra quién? Contra Dios. Entonces, hermanos, cuando Satanás no tiene ayuda, podemos decirlo de esta manera, no tiene ayuda de los reyes de la tierra, está prácticamente cautivo. Pero cuando viene la resurrección, la segunda resurrección, después de los 1000 años, el Satanás queda ¿cómo? Queda libre de su cautiverio. ¿Por qué? Porque ahora él ya cuenta con un ejército, con alguien que lo apoya para poder llevar a cabo sus planes. Entonces, hermanos, siguiendo este sentido, este sistema papal, cuando los gobiernos de la tierra le dan su apoyo civil, durante lo fue la Edad Media, este sistema estaba libre totalmente. Y cuando en 1798 se le quitó la espada del poder civil, todo el sistema entró en un cautiverio. Ahora, hermanos, podemos llegar a una conclusión de que este sistema ha entrado en una pausa. Esperando de que suceda algo que lo vamos a descubrir en esta última parte. Podemos decir con toda seguridad, ahora sí podemos decir con toda seguridad de que este sistema está en pausa. Está esperando que suceda algo. Ahora, hermanos, ¿qué está esperando que suceda? ¿Qué dice ahí? El saneamiento de la herida mortal.
El versículo 3, hermanos, de Apocalipsis 13 nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero no quedó ahí la historia. ¿Qué más dice? Pero su herida mortal fue sanada. ¿Qué es lo que está esperando este sistema? El poder, el saneamiento de la herida mortal que sufrió en el año de 1798. Ahora, hermanos, mencionamos al principio que mediante el método historicista nos podríamos dar cuenta en qué parte de la historia estamos. Amén. Todo lo que hemos visto hasta este momento, exactamente hasta el año 1798, todo ya se cumplió. Ahora, ¿qué falta que se cumpla? Y en esta parte, hermanos, estamos de las profecías. Es decir, que estamos viviendo los últimos tiempos de la humanidad. Es decir, hermanos, que estamos en la última historia, en el último eslabón de la cadena profética. Ahí estamos. Estamos esperando, hermanos, que la herida mortal se le sane a este sistema, lo que es el papado romano, y nuevamente se le dé el poder civil para poder imponer su religión como única religión, así como lo fue durante toda la Edad Media. Ahora, hermanos, ¿cómo es que se tiene que curar esta herida? En el año 1798, hermanos, al papado se le quitó, ¿qué cosa dijimos que se le había quitado? La espada del poder civil. Ahora podemos decir, por lógica, ¿cuál tiene que ser el saneamiento de la herida? Si la herida fue que se le quitó el poder civil, la espada, la autoridad de la espada civil, ¿cuál tiene que ser el saneamiento de la herida? Que se le devuelva el poder civil, o la espada del poder civil. Ahora, hermanos, alrededor de los años 1870, hermanos, muchos dicen, hermanos, que en el año 1929 se sanó esta herida, pero nosotros no estamos de acuerdo a que en el año 1929 se sanó esta herida. ¿Por qué? Lo vamos a descubrir. El papado, hermanos, tuvo una segunda, voy a decirlo así, una segunda herida. En el año 1870, hermanos, el papado sufrió otra gran pérdida. Y esto fue cuando Víctor Manuel II, en el proceso de reunificación, italiana, hermanos, le quitó los estados papales al Papa. Hermanos, Víctor Manuel II quería que Italia fuera un solo reino y le quitó, pero para eso tenía que quitarle los estados papales al papado, valga la redundancia. Y en el año de 1870, hermanos, a esto se lo conoce históricamente como la cuestión romana, un problema que había entre el gobierno italiano y la Santa Sede. Hermanos, los estados papales
o los estados pontificios eran territorios o lugares que estaban bajo la autoridad del Papa o del Obispo de Roma, así como lo es hoy en día la ciudad del Vaticano. Ahí no se puede meter el rey de Francia. ¿Por qué? Porque ese estado papal lo dirige ¿quién? El obispo de Roma. Entonces, en el año 1870, el papado no tuvo un lugar o ningún territorio físico. Y el Vaticano, hermanos, pasó o estuvo bajo la soberanía italiana. Tras esta contienda, hermanos, el Papa Pío IX se encerró en la ciudad o en la Basílica de San Pedro como símbolo de protesta, y los sucesores de él también lo hicieron. Esto duró aproximadamente 60 años que el papado no tuvo ningún territorio físico en donde él pudiera gobernar. Y ahora, hermanos, como lo dije, algunos piensan y dan por concluido que la herida mortal se sanó en el año 1929. Pero ¿qué pasó en el año 1929? Hermanos, en el año 1929 lo que pasó fue lo siguiente, y a esto se le conoce, hermanos, como los pactos de Letrán. Esto fue, hermanos, dirigido, fue una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero del año 1929 por el cardenal Gaspari en nombre del Papa Pío XI y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III, en donde se firmó en ese momento que se le devolvía al papado una sede que él gobernara. Y es por eso que surgió, hermanos, la sede que hoy conocemos como el Estado del Vaticano. Eso no viene o no surgió de la nada, así por arte de magia. Hermanos, el papado en el año 1929 le devolvieron un estado físico en donde él pudiera gobernar. Entonces, hermanos, la herida mortal del año 1798 no fue sanada en el año 1929. Lo que se sanó en el año 1929 fue podríamos decirlo de esta manera, la segunda herida que recibió en el año 1870, que consistió en que le quitaron los territorios físicos, y en el año 1929 se le devolvió un estado pontificio. No sé si me lograron entender. Ahora, hermanos, no debemos de descartar esa fecha. No debemos de descartar el año 1929. Hermanos, porque a partir de esa fecha, hermanos, podríamos decir que empezó o que comenzó el proceso de cicatrización de la herida que recibió en el año 1798. Porque a partir del año 1929, hermano, el papado empezó nuevamente a tener relaciones con ¿quiénes? Con los reyes de la tierra. Con los reyes de la tierra, hermanos, y es la única sede que tiene representación en todos o en la mayoría de países alrededor del mundo. Hay un embajador de la Santa Sede en El Salvador. ¿Sabían eso ustedes? Y así como hay en El Salvador, hermanos, hay en Guatemala.
Y así como hay en Guatemala un representante del Vaticano, hay en España, hay en Suiza, hay en México, hay en Estados Unidos. Y así como el papado tiene representantes en los países también tienen representantes ¿a dónde? En el Vaticano, en la Santa Sede. Es un poder político y ¿qué más? Es un poder político y religioso a la misma vez. Ahora, hermanos, entramos a la última parte de este tema. La profecía indica, hermanos, que la herida mortal se sanará. Y eso es lo que estamos esperando como iglesia adventista de Dios del séptimo día en Reforma. Estamos esperando, hermanos, el saneamiento de la herida mortal que recibió en el año 1798. Pero ahora, hermanos, ¿quién ayudará? ¿Qué poder ayudará a sanar la herida mortal? Hermanos, es claro que tarde o temprano las profecías se van a cumplir. Nos guste o no nos guste, la profecía tiene que cumplirse. Es claro que tarde o temprano la herida mortal se sanará y se volverá, hermano, a repetir la historia de los hombres que murieron bajo este poder del sistema papal. Se repetirá la historia nuevamente. Hermanos, y a esto, cuando la herida se sane, hermano, y cuando nuevamente surja la unión de la iglesia y el Estado, ¿qué trae como resultado una unión de iglesia y el Estado? Trae como resultado persecución. Y esa es la persecución que sufrirá el verdadero pueblo de Dios. El remanente de Dios, el que no se contaminó con las cosas del mundo, sino la iglesia que perseveró fielmente en los mandamientos santos de nuestro Padre Celestial. ¿Quién ayudará a esta bestia a implementar todo su poder? Hermanos, hay una nación, hermanos, que sí tiene el poder político, o por lo menos presencia política en todo el universo. Y esta bestia, hermanos, que le ayudará al papado a sanar la herida mortal, es la segunda bestia que aparece en el versículo 11. Y ahí vamos a terminar. En el versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién será, hermanos, esa bestia que tiene los cuernos semejantes a los de un cordero, pero a la misma vez hable como dragón? ¿Quién será? Lo vamos a descubrir en la lección número 4, que es una bestia que sube de la tierra.
Esa nación que vamos a estar estudiando en la lección número 4, hermanos, será quien ejecutará o quien le entregará a la bestia la espada del poder civil. ¿Quieren saber quién es esa bestia? Amén. Entonces lo vamos a descubrir en la lección número 4. Amén. Hermanos, muchos pensamos y decimos, este sistema se ve bien bonito, este sistema papal. Y vemos nosotros, hermanos, cómo el Papa se preocupa por el cambio climático, por eliminar la pobreza, por ver que todos tengamos los mismos derechos. ¿Parece bonito, sí o no? Sí parece bonito. Pero hermanos, es un disfraz. Y hermanos, mientras aquellas denominaciones están esperando que se levante una bestia allá en Israel, estas dos naciones aquí con las espaldas están tramando todo. Están tramando todo lo que es el papado romano y la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 3. Entonces, hermanos, la invitación es a que estemos presentes en la próxima lección número 4 y descubramos quién ayudará a sanar la herida mortal. Así que esta ha sido la lección número 3 de Apocalipsis capítulo 13 y que Dios les bendiga a todos.